Buenos días, hermanos. La paz de Cristo sea con todos ustedes. Es un privilegio y un honor poder conocer el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo y nos podemos dar cuenta más de su amor y de su gracia y de sus promesas en tiempos como estos, de dificultades, de pruebas y de mucho dolor y sufrimiento. Pero aquí, hermanos, es donde agarramos ánimo y fuerzas, porque su palabra nos dice que somos bienaventurados cuando pasamos por situaciones difíciles y Él promete estar con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Y en esta mañana yo te invito a que dispongas tu corazón para alabarle y exaltar su nombre. Te invito a hacer una oración. Padre, gracias por este día, gracias por esta mañana. Te invitamos a este lugar y te pedimos recibas toda la gloria y toda la honra. Amén. La palabra de Dios dice en Deuteronomio: esforzaos y cobrad ánimo, no temáis, porque Jehová tu Dios es el que va contigo. No te dejaré ni te desampararé. Tú vivo estás en mi corazón, ya no hay temor en tu gracia, tu libertad me rescató. Perdido estaba y te encontré, hoy clamo a ti y respondes, perfecto amor, perfecto amor. Mi temor, mis problemas, mi dolor, tú cargaste con tu amor. Nueva vida encontré en ti. Tú secas todas mis lágrimas y calmas toda tormenta. Conmigo estás, conmigo estás. Tu luz irrumpe en la oscuridad. Si débil soy, tú eres fuerte. Eres mi Dios, eres mi Dios. No me dejas y nunca fallas. Lo que
privilegio que tú estés con nosotros. Y así como el siervo clama, dice tu palabra, por las corrientes de las aguas, así clama mi alma, oh Dios, por ti, por tu presencia. Te anhelamos, Dios. Nuestros corazones insaciables son, hasta que conocen a su Salvador. Tal y como somos nos amó, hoy nos acercamos sin temor. Él es el agua que al beber nunca más tendremos sed. Jesucristo basta, Jesucristo basta. Mi castigo recibió y su herencia me entregó. Jesucristo basta, Jesucristo basta. Fuimos alcanzados por su gran amor, con brazos abiertos nos recibe hoy. Tal y como somos nos amó, hoy nos acercamos sin temor. Él es el agua que al beber nunca más tendremos sed. Jesucristo basta, Jesucristo basta. Mi castigo recibió y su herencia me entregó. Jesucristo basta, Jesucristo basta. Jesucristo basta. Tal y como somos nos amó, hoy nos acercamos sin temor, sin temor. Tal y como somos nos amó, hoy nos acercamos sin temor. Y Él es el agua que al beber nunca más tendremos sed. Jesucristo basta, Jesucristo basta. Mi castigo recibió y su herencia me entregó. Jesucristo basta, Jesucristo basta. Jesucristo basta. Tú eres suficiente para mí. Ahora hay un futuro y esperanza fiel. En su amor confiamos, hay descanso en él. Tú fuiste el verbo en el principio, unigénito de Dios. El misterio de tu gloria
nombres, el nombre de Jesús mi Rey. Cuán hermoso su nombre es, nada se iguala a él. Cuán hermoso su nombre es, nombre de Cristo. Dejaste el cielo por salvarme, me viniste a rescatar. Mi transgresión tú perdonaste, nada nos separará. Majestuoso su nombre es, majestuoso su nombre es, el nombre de Jesús mi Rey. Majestuoso su nombre es, nada se iguala a él. Majestuoso su nombre es, nombre de Cristo. Majestuoso su nombre es, nombre de Cristo. Gracias, Señor. Gracias por tu salvación tan grande. Gracias por redimirme. Gracias por salvarme y perdonarme. Aleluya. Levantamos tu nombre en esta mañana. Por sobre toda situación, por sobre toda circunstancia, no dejaremos de adorarte, no dejaremos de exaltarte y decirte que tú vives y reinas y tú eres soberano y tú eres bueno y tú eres fiel. La muerte venciste, el velo partiste, la tumba vacía ahora está. Los cielos declaran, tu gloria proclama, resucitaste en majestad, inigualable,
Aleluya. Recibe gloria y recibe honra, Cristo. Aleluya. Amén. Amor me dio alegría y nueva vida. Tu amor cambió mi tristeza y ahora hay fiesta. Cristo Jesús, eres mi alegría. Por tu amor vivo hoy. Gloria a Dios, hermanos. Qué hermoso es alabar al Señor con todo nuestro corazón. Ya estamos de regreso con ustedes aquí en la ciudad. Y hermanos, agradeciéndoles a todos los fieles, ¿verdad? Hermanos que han estado fielmente ofrendando y diezmando durante toda esta pandemia, durante toda esta situación en la que la iglesia ha sufrido, ¿verdad? También por la situación. Dios les bendiga y Dios les pague. En esta mañana, siguiendo con el tema de justicia, vamos a hablar y el título de este sermón es hipocresía. Con el fin de que este tema quede bien claro, ¿verdad? Porque es un tema tan práctico, pero también tan trascendente. Y vamos a comenzar. Lo contrario a justicia es la injusticia. Y hay una manera en que todos podemos caer en esto a veces. O sea, inconsciente o conscientemente. Me refiero a una forma de hipocresía. Es decir, cuando hacemos lo contrario a lo que decimos o nos comportamos al contrario de lo que somos. Esto en cierta manera es injusticia. Injusticia. Vamos a Mateo 6:1. Dice así: cuídense de practicar vuestra justicia delante de los hombres para ser visto de ellos. De otra manera no tendréis recompensa de vuestro Padre que está en los cielos. Hacer cosas solamente para ser vistos es hacerlo de manera deshonesta. Ahí no hay sinceridad. Y el mejor ejemplo de esta clase de personas eran los fariseos. El Señor les llamaba hipócritas. Mateo 6:5 dice: cuando ores no seas como los hipócritas, porque ellos aman el orar en pie, en las sinagogas, en las esquinas de las calles, para ser vistos de los hombres. Hipocresía viene del griego hipokritase, y la palabra se refiere a los artistas antiguos que escondían sus verdaderos rostros tras una máscara. Y para efectos de nuestro tema, podemos definir la hipocresía de la siguiente manera: la desconexión entre lo que sabemos y lo que practicamos, lo que decimos y lo que hacemos, o lo que sentimos en el interior y lo que demostramos en el exterior. La desconexión de lo que se dice en los púlpitos, ¿verdad? Y lo que se vive fuera de la iglesia. La desconexión entre el amén del domingo y lo que se hace el lunes en el trabajo o en la escuela o donde quiera que estemos. La desconexión entre lo que soy y lo que hago. La diferencia entre lo que soy y lo que otros creen que soy. Podemos definirlo en esta manera tan amplia, pero también tan clara, lo que es la hipocresía. El Señor la enfatiza en este capítulo, pero juntamente con la práctica de la justicia. Y comienza usando una palabra fuerte: guardaos.
tengan cuidado. Es una advertencia, porque este es un pecado, hermanos amados, que todos podemos cometer, sea principiantes o avanzados. Pedro, el gran apóstol Pedro, él falló, ¿verdad? Pedro luchaba con este pecado. Él negó al Señor 3 veces. Hay una palabra en hebreo que es talmid o talmidim, se refiere a los discípulos comprometidos con su rabí. No son cualquier tipo de discípulos, eran llamados talmidim, porque estaban dispuestos a dar su propia vida por su rabino. De esta clase de discípulos era Pedro. No todos los rabíes podían tener talmidim o talmidimes o de esta clase de discípulos, solamente aquellos que tenían shmiha, que quiere decir autoridad delegada. Era una autoridad que recibían estos rabinos por parte de otros rabinos, y esto era muy preciado y muy valioso. Estos rabinos con shmiha eran los que solamente ellos estaban autorizados para enseñar, es decir, para dar nuevas enseñanzas. Se conocen, bueno, un poquito antes de Cristo, los más conocidos eran Hillel y Shammai, ¿sí? Y se dice que Shammai recibió el shmiha a los 82 años, para que tengan una idea de lo importante que es de la calificación. Aquí puedo abrir un paréntesis y dar un pequeño mensaje a la juventud. Un viejo, un anciano, es un maestro. Cualquiera que sea, puede ser un padre, puede ser un abuelo, puede ser un tío, puede ser un mentor. Y el error que se puede cometer en la juventud es el pensar que ya se sabe todo y menospreciar el consejo de un viejo. Dice un conocido refrán: si los viejos tuvieran la fuerza de los jóvenes y los jóvenes la sabiduría de los viejos. Y aclaro, hermanos, que no es porque los viejos sean más inteligentes necesariamente, sino porque tienen un poco más de experiencia. Shammai, a sus 82 años, recibe la autoridad para poder enseñar y para traer nuevas enseñanzas, introducir nuevos conceptos y tener esta clase de discípulos. Solo esta clase de maestros, ¿verdad?, podían hacerlo. Por eso los fariseos se le acercaron a Jesús en aquella ocasión y le preguntaron: ¿con qué autoridad haces tú estas cosas? Se estaban refiriendo precisamente al shmiha, ¿verdad? Porque el Señor introducía nuevas enseñanzas, ¿verdad? Y ellos celosamente, ¿verdad? ¿A ti quién te dio esa autoridad? Hermanos, la shmiha de Jesús deben de saberlo, según los estudiosos, le fue otorgada de 2 maneras: terrenal y celestialmente. En lo terreno se cree, o ¿cómo se dice? Que se dice que le fue dada por Juan el Bautista, y en lo celestial le fue dada por el Padre cuando dijo: este es mi Hijo amado, a él oíd. Gloria a Dios. Voy a lo siguiente. Jesús era un rabí con shmiha, y los discípulos de estos maestros hacían un juramento de no solamente vivir para ellos, sino para sus maestros, sino de morir por ellos si era necesario. Pedro, hermanos, rompió este juramento al negar al Señor 3 veces. Y por si le queda duda de que Pedro tenía esta situación, tenemos Gálatas 2, donde ahí Pedro, el gran apóstol, muestra su hipocresía, dando una cara a los gentiles y otra a los judíos convertidos. Hermanos amados, si Pedro falló, ¿qué nos espera a nosotros que no vimos a Jesús ni caminamos sobre el mar? Por eso es importante respetarnos, no juzgarnos, no criticar a nadie, porque
cualquiera, hermanos, de nosotros podemos caer en aquello que criticamos o en aquello que juzgamos. Y el Señor nos advierte, cuídense. Cuídense de no caer en este pecado. Cuídense de no practicar vuestra justicia delante de los hombres solo para ser vistos. Pero qué curioso, porque adelante en Mateo 5:16 nos dice exactamente lo contrario. Dice, hagan su justicia delante de los hombres para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. ¿Cómo está esa situación? ¿Qué está pasando aquí? Hermanos amados, la palabra clave aquí es motivación. ¿Qué nos motiva a hacer nuestra justicia? En el primer caso, dice, no hagan su justicia para ser vistos de los hombres. O sea, aparentar piedad, aparentar que somos buenos, ¿verdad? Para que los hombres nos vean. En el segundo caso dice, hagan su justicia, pero para que Dios sea glorificado cuando vean sus buenas obras. En otras palabras, hay una manera en que Dios quiere que muestre mis buenas obras y hay una manera en que Dios no quiere que lo haga. Spurgeon decía, cada vez que te sientas tentado a esconderte, muéstrate. Y cada vez que te sientas tentado a mostrarte, escóndete. Si yo hago las cosas para ser visto, Cristo dice que ya tengo mi recompensa. Hermanos queridos, hay varios tipos de recompensas. Pueden ser aplausos, halagos, aprobación, inclusive una paga en moneda. Todas cosas materiales, pero nada divino. Hermanos, cuando nosotros hacemos algo delante de la gente, ¿qué tanto procuramos que aquella persona vea en nosotros algo de Dios? O sea, ¿qué tanto pensamos? Preguntémonos, ¿cuál es la razón de mi vivir? ¿Qué razón tengo yo para vivir? ¿Cuál es la razón primordial? ¿Para qué vivo? ¿Para qué trabajo? ¿Para qué estudio? Etcétera. Hermanos amados, la justicia involucra toda la vida, toda nuestra vida. El concepto de justicia, ¿sí? Y la motivación por lo cual yo hago justicia es muy importante también. Es lo que el Señor está enfatizando aquí. De los fariseos, el Señor se expresó de la siguiente manera en Mateo 23:3. Dice, hagan todo lo que digan, pero no hagan lo que hacen, porque ellos dicen y no hacen. Pedro dijo, pero no hizo. Yo nunca te negaré. Y lo negó 3 veces. Jesús hace referencia, hermanos, esto es para nosotros, ya voy tratando de aterrizar. En Isaías, en Mateo 15:8, hace referencia al profeta Isaías aquí cuando dice, este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí. Voy a tratar de aterrizar. Ojalá que nos quede claro estos conceptos, este concepto tan importante. Mis amados, encontramos una disociación en la iglesia, entre los hermanos, ¿sí? Entre el cristianismo, una disociación entre la vida cristiana, la vida de adoración más bien, la vida del templo, lo que decimos ser, ¿sí? Y en realidad lo que somos en la vida diaria, en el trabajo, en la escuela. La iglesia en general olvida que vivimos delante de Dios, pero todo el tiempo, no solamente el domingo por la mañana. Todavía hay gran mayoría que cree que la vida cristiana solo se vive en el templo. El Señor enfatiza cuando dice, no hagan estas cosas solamente para ser vistos. Cuídense de no vivir un cristianismo aparente. Cuídense de ser cristianos aquí y allá.
no solamente para que los vean. Hermanos amados, ¿de qué nos sirve adorar el domingo y decirle al Señor, Padre, tú eres mi prioridad? ¿Sí? Y el lunes, cuando vamos a trabajar, tener como principal motivación ingresos económicos, quedar bien con el patrón, con el jefe, con la gente. Aquí hay una disociación entre lo que hice el domingo por la mañana y lo que hago en mi trabajo. Les voy a poner un ejemplo. Un vendedor de carros, sin agraviar. Un vendedor de carros. Su mayor gozo no debería ser o debería estar, no debería estar, perdón, en el beneficio que saque, estoy hablando de un vendedor cristiano, en el beneficio que saque de una venta. Propósito número 1 debe de ser que el comprador vea en él las virtudes de Dios de alguna manera. Así no haya ganado un solo peso. Qué diferente, que estamos hablando de paradigmas, hermanos, y esto rompe paradigmas. Pastor, pero es que yo vivo de eso. No, tú no vives de eso. Tú vives de lo que el Señor te da, de lo que Dios te da. Hermanos amados, nosotros no vivimos, yo no vivo primariamente de lo que hago, porque si yo viviera de eso, entonces no necesito al Señor. Lo único que necesito son muchos carros y muchos clientes y un poco de mercadotecnia. Hermanos, nosotros no dependemos de las cosas. Nosotros somos sostenidos por Dios. Él es la fuente y el trabajo solo es un medio. Debemos de cambiar la mentalidad. Yo hago las cosas para la gloria de Dios. Todo lo que hago, si voy a vender, si voy a comprar, hermanos, fuimos llamados para anunciar las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. ¿En la iglesia? No, en todo lugar donde nos encontremos. Nuestro propósito, queridos hermanos, debe de ser reflejar las virtudes de Dios para que su nombre sea glorificado. La principal motivación del vendedor no debe ser el beneficio que vaya a sacar de esa venta, sino mostrar a Dios de alguna manera, con su conducta, con su quehacer, que la gente vea, oh, este hombre tiene algo, este hombre, ¿verdad? Claro, usted le puede decir, tengo a Cristo, y porque tengo a Cristo actúo de esta manera, no hay ventaja en mí, no hay envidia, no hay ambición, no hay avaricia. Aleluya. Que la gente pueda ver a Dios, hermanos, en nosotros, y a través de nosotros. Esa debe de ser nuestra prioridad. Lo otro es secundario. No debemos de vivir, no está bien que tengamos un corazón convertido y una mente pagana. No podemos. Porque seguiremos siendo exitosos en el reino de los hombres, pero un fracaso en el reino de Dios. Tenemos que renovarnos, ¿sí?, nuestra mente y ponerla acorde a lo que somos en Cristo. Esto también es hipocresía. Si decimos, ¿verdad?, Dios es mi prioridad, pero no lo es. En realidad no lo es. Hermanos, ¿de qué nos sirve? ¿De qué nos serviría quejarnos de las injusticias de nuestro país, por ejemplo? Voy a ser más práctico todavía. Si cuando llegamos a casa le pagamos un salario mínimo a la persona que nos ayuda en los quehaceres, por ejemplo, y aunque sea el salario que se paga, pero ¿quién lo paga? El mundo. Eso es lo que paga el mundo. Los que no conocen a Dios ni su justicia. Ese es el estándar de ellos, de los incrédulos, no el nuestro, amados. Nosotros caminamos a otro ritmo, nosotros tenemos otros principios con otros estándares. Si usted ve que la señora es trabajadora, si usted ve, estoy poniendo un ejemplo muy práctico, que la señora merece un poquito más de ayuda,
bendígala de vez en cuando, ¿verdad? Eso es justicia. Nosotros sabemos, hermanos, perfectamente lo que Dios pide de nosotros. Usted lo sabe, yo lo sé. Miqueas 6:8 dice, solamente dice hacer justicia, amar misericordia y humillarte ante tu Dios. Somos llamados a vivir en justicia de esta manera. Somos llamados a practicarla no solamente cuando nos ven, sino cuando no nos ven. No solamente en el templo, sino en cualquier lugar donde nos encontramos. Señor, podemos decir, pero no me alcanza. Apenas si me alcanza el dinero, ¿cómo voy a poder bendecir? Hermano, por eso no te alcanza. Porque estás echando tu dinero en saco roto, ¿verdad? Pero si tú honras a Dios, si tú eres fiel con el Señor te va a bendecir. Y vas a tener para dar y para sobreabundar para toda buena obra. Ay, hermanos amados, a veces nos quejamos de los robos, pero ¿qué tal nosotros? ¿Robamos? A veces hay gente que se roba los impuestos, hay gente que roba la luz, el agua, el diezmo, según Malaquías 3. Hermanos, todo esto es vivir en justicia. No solamente decir que somos, sino demostrar y vivir conforme a lo que somos. Luego voy a poner un ejemplo ya finalmente. Estamos hablando, como decimos nosotros, en plata. Estamos hablando cosas prácticas que podamos entender. Por ejemplo, vamos a suponer que un trabajador nos hace un trabajo en la casa, un albañil, un plomero, un carpintero, y nos cobra una cantidad y nos damos cuenta que cobró barato, ¿verdad? Nos cobró muy poquito, aún así se lo pagamos, sabemos que hizo mucho trabajo, pero nos cobró poquito. Bueno, aún así se lo pagamos y si se deja, le regateamos, ¿verdad? ¿Sabes qué? Pues, hermanos, eso no es justo. Y no podemos decirle a Dios, es que Señor, eso es lo que me cobró. Porque nosotros, hermanos amados, no tenemos el mismo nivel de conciencia que esa persona. Nosotros tenemos un nivel de conciencia más elevado porque somos cristianos. Hermanos, además, tenemos ingresos más elevados que los de Él. Hermanos, no usemos su ignorancia y su falta de conciencia para nuestro beneficio. Eso es una forma de injusticia. El obrero es digno de su salario, no de un salario, de su salario, de lo que cuesta su trabajo. Son cosas aparentemente que no tienen importancia, pero muestran lo que somos. Y si decimos que somos cristianos, vamos a ser cristianos en el templo, vamos a ser cristianos en el trabajo, vamos a ser cristianos en la casa y vamos a demostrarlo con nuestros hechos, para que la gente diga, oh, tú eres diferente. ¿Sí? Claro, porque tengo a Cristo. Amén, hermanos. Finalmente, termino con esto. El Señor les dice en Mateo 23:23, hay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque diezmáis la menta y el eneldo y el comino, y dejáis lo más importante de la ley, la justicia, la misericordia y la fe. Esto era necesario hacer sin dejar de hacer aquello. Toda injusticia tiene su pago a corto, mediano o largo plazo en esta vida. Nunca más, hermanos, nos suceda esto, que seamos religiosos, cristianos de iglesia y estemos dejando de lado la justicia y la misericordia. Te invito para que ahí donde estás, cierres tus ojos y oremos. Una oración tan sencilla como esta. Señor, perdona nuestras injusticias, conscientes o inconscientes, y ayúdanos para vivir, o ayúdanos a vivir para tu gloria. En el nombre de Jesús. Amén. Que Dios le bendiga, mi hermano amado. Amén.